Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Focos. A inicios de noviembre, el general Mauricio Vargas, diputado opositor de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, presentó una propuesta de ley que crearía un Consejo de Seguridad Nacional en El Salvador. ¿Qué implicaría este proyecto? ¿Es viable? Vamos a verlo en la siguiente nota. Cuando los gobiernos militares trabajaron en el concepto del Consejo de Seguridad, sin ley, y desarrollaron unidades de salud, desarrollaron presas, desarrollaron aeropuertos, carreteras, etcétera, pero no fueron en un periodo, fueron en 15, 20, 25 años. El 5 de noviembre, la Asamblea Legislativa admitió para su estudio una propuesta de ley de seguridad nacional, a iniciativa del diputado de ARENA, Mauricio Vargas, general del Ejército en retiro. La iniciativa ubica a la seguridad nacional como una política pública de planificación que busca garantizar derechos fundamentales ante cualquier amenaza, antagonismo o vulnerabilidad que afecte su desenvolvimiento, estableciendo intereses y objetivos nacionales que trascienden décadas y gobiernos, en las áreas de desarrollo nacional, seguridad interior, defensa, protección civil y ciberespacio. Sí, yo creo que El Salvador, y no solo El Salvador, sino que todos los países en diferentes grados se beneficiarían de tener un Consejo de Seguridad Nacional, para lo cual es necesario tener una ley de seguridad nacional. Porque lo que hace es integrar todas las políticas públicas de los diferentes sectores para tratar de primero identificar cuáles son los intereses vitales del país, luego cuáles son los objetivos que debe fijarse a largo plazo ese Estado para lograr ese interés nacional, y cuáles van a ser las estrategias y las políticas para lograrlo. Es un anteproyecto de ley que no tiene una justificación sustantiva, en tanto se extraen conceptos, categorías políticas, digamos, como el concepto de seguridad nacional, y que es un concepto anacrónico a un contexto totalmente distinto, que es el que enfrentamos en la actualidad. En este contexto, las amenazas o los conflictos aparecen difusos, no están definidos con claridad. En tanto, cualquier crisis, cualquier conflicto, cualquier antagonismo, señala reiteradamente la propuesta, puede considerarse en algún momento objeto de intervención de la ley. La propuesta genera dudas sobre una ley que establezca una visión militar para resolver los problemas del país al tener a su base la estructura de la Ley de Defensa Nacional vigente desde 2002 y tesis del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, que depende del Comando de Doctrina y Educación Militar del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Vargas lo descarta. La Ley de Seguridad Nacional no representa policías y militares. El problema de seguridad nacional es un proyecto de los objetivos nacionales permanentes. Esto es un pie forzado, si querés verlo, a que haya una planificación estratégica, que no estemos en función de personalismos, de gobiernos y de ideologías, sino que buscar el desarrollo del país en los campos económicos, en los campos políticos, en los campos sociales y en el campo militar. Para conducir estas políticas, el proyecto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que será dirigido por el presidente de la República e integrado por las presidencias de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia. Dentro del Consejo, digamos, está
efectivamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Asamblea Legislativa, que, digámoslo así, en términos prácticos no tendrían que estar ahí. O sea, no tendrían ninguna lógica, porque ahí estamos hablando más de ejecución de planes y por sus atribuciones estos órganos no ejecutan planes. Sí, eso no es de ninguna forma lo usual, lo típico, lo que se espera de un Consejo de Seguridad Nacional. Un Consejo de Seguridad Nacional es un ente asesor para el presidente de la República. Yo le veo muchos problemas de separación de poderes en el orden constitucional. Este consejo podrá elaborar estrategias, establecer riesgos y dictar directrices y ejes para la planificación de las políticas públicas a mediano y largo plazo que contrarresten amenazas en orden de cumplir con los objetivos nacionales trazados. Sin embargo, la ley establece que las discusiones, actas y documentos que se elaboren serán confidenciales o secretos, salvo que se considere prudente, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública. Pareciera ser que quieren construir un mecanismo de estabilidad interórganos, de facilitar información entre los órganos del Estado, pero supuestamente para construir la democracia, pero sin que la ciudadanía participe. Y lo que nos está diciendo es, todo se va a discutir o todo va a decidirse de espaldas a la ciudadanía. La ciudadanía no va a saber qué va a ocurrir. El Consejo de Seguridad Nacional se completaría con 5 ministros del Ejecutivo, entre ellos el ministro de la Defensa, y se completaría con el director del organismo de inteligencia del Estado. En todo momento el ente militar tiene que ser un ente completamente asesor en materias militares, al que se le dan instrucciones, al que se le pide planificar, presentar opciones, pero no debería de estar involucrado en el Consejo de Seguridad Nacional con un protagonismo. En la época de la Guerra Fría y en el auge de la doctrina de seguridad nacional, obviamente la seguridad se ejercía a través de un control militar, que no se circunscribía al ámbito castrense, sino que trascendía todos los ámbitos de la vida nacional, un poco lo que plantea acá. Tiene esa lógica, ¿no?, de que ante la crisis los militares son la garantía de estabilidad, ¿no? Lo cual, por lo menos tomando en cuenta nuestra digamos, historia, no estaríamos dando un paso hacia el frente, sino que estaríamos dando un paso hacia atrás en cuanto a que nuestras crisis civiles democráticas las tratamos de resolver con militares y no de forma civil y democrática. ¿Qué rol van a jugar los militares en esta ley? Zapatero a tus zapatos. Así responde el diputado y general Vargas, que sostiene que el papel de los militares se ceñirá a las funciones que la Constitución le otorga en esta propuesta de ley. Yo quiero eliminar el concepto que los militares solo sirven para matar y para guerra. El campo militar es más que eso, pero no en la actuación del pasado. Tiene que desligar ese cordón umbilical con elementos políticos, no son del campo militar. Por otra parte, el diputado reconoce que quizás este no es el mejor momento para presentar su propuesta. Tampoco dejo de aceptar lo conveniente o no en este momento. ¿Por qué? Porque hay un déficit fiscal jodido, hay una deuda bastante al tope, tenemos un nivel de crecimiento incierto por la pandemia, pongámosle. Hay una serie de factores que tal vez había que esperar. Pero yo te preguntaría, puta, si esperamos 199 años, vamos a seguir esperando. Pero sobre todo es sumamente peligroso en un contexto como el actual, en donde estamos enfrentando severas regresiones en materia democrática y donde hay signos de interés en concentrar el poder por parte del grupo, en este caso del gobierno actual, en concentrar el poder y desmantelar ciertas instituciones para asumir el control de distintas áreas del Estado. Me parece que es el peor momento
para que Arena esté planteando una propuesta de este tipo. El proyecto de ley está en estudio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea, a la espera de conformarse una comisión ad hoc, avalada por la Junta Directiva del Congreso, para un mayor debate. Hasta ahora, diputados de Arena y PCN se han mostrado a favor de crear esta ley. Bienvenidos a la entrevista de Focos. Hoy nos preguntamos a dónde estamos con relación a la epidemia de COVID-19 y hacia dónde vamos. Hemos preparado una cápsula introductoria a este tema. Vamos con eso. El Salvador estabilizó en septiembre el ascenso en su curva de contagios de COVID-19 y tras una leve disminución en el número diario de casos, ha logrado mantenerse en una meseta donde las alzas y las bajas son poco significativas. Los expertos atribuyen esta situación a que la mayor parte de la población se apropió de las medidas de prevención como el uso de mascarillas en espacios públicos, la desinfección de manos y el distanciamiento social. Sin embargo, conforme las personas han comenzado a relajar estas medidas y las reuniones sociales por las festividades de fin de año se aproximan, el miedo a una segunda ola de contagios es latente. Al respecto, médicos y analistas consultados advierten que para poder enfrentar una segunda ola, El Salvador tendría que haber superado la primera, lo cual no ha ocurrido, pues los casos diarios nunca se redujeron a números de una cifra. Que la curva se caracteriza por un ascenso rápidamente ascendente, alcanza un pico y posterior a algunos días empieza una caída muy leve, muy lenta y luego entra en una fase de meseta que llega hasta nuestros días, o sea, no cae a niveles bajos, sino que se mantiene en niveles medios, haciendo una meseta. Por eso es que la mayoría de análisis apuntan a que todavía estamos en una primera ola. Para hablar de segunda ola se necesita un periodo de más o menos un mes de silencio epidemiológico o de cero contagios. O sea, una vez que lleguemos al nivel de cero contagios, si empiezan a haber otra vez contagios, según ellos sería segunda ola. De lo contrario, lo que tenemos son rebrotes, técnicamente hablando. Sin embargo, los expertos sí ven grandes posibilidades de un rebrote, es decir, un incremento sensible de los casos tras las conglomeraciones que implicarán las festividades, por lo que urgen a la población a continuar guardando las medidas de prevención. Con diciembre sabemos que viaja mucho más gente, familiares, que se agiliza el comercio, la movilidad y podría haber un repunte, un rebrote. Eso dependerá mucho de la disciplina social que la gente mantenga y de que se garanticen las medidas de bioseguridad del comercio. Los analistas consultados coincidieron en que las noticias sobre los avances en la fabricación de las vacunas para prevenir la COVID-19 son una esperanza para el país de poder evitar una segunda ola en el 2021. El presidente Nayib Bukele anunció en una cadena nacional que firmó un convenio con la farmacéutica AstraZeneca para obtener 2 millones de unidades de la vacuna desarrollada en conjunto con Oxford. Un análisis publicado en Revista Disruptiva señala que con una vacuna con el 90% de efectividad, sería necesario vacunar hasta el 60% de la población para poder alcanzar niveles deseables de inmunidad comunitaria. La iniciativa COVAX, que favorece a países poco desarrollados como El Salvador, espera donar el biológico para cubrir al 20% de la población, por lo cual el país deberá agilizar las negociaciones para acordar la compra del resto de vacunas. Una vez tengamos datos validados por entes rectores como la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, y una vez de eso, pues vamos a tener un poquito más claro de los beneficios, de cuál puede ser basado en criterios técnicos, basado en criterios
prácticos también en cuanto a logística, cuál es la vacuna que más le puede convenir a nuestro país en este caso. Se espera que la vacuna esté disponible al menos en el primer semestre del próximo año. Los analistas consultados instan a la población a confiar en las jornadas de inmunización. Recuerdan que las vacunas tendrán que ser aprobadas por instituciones de alta capacidad técnica, como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos. Bueno, y para desarrollar este tema quiero dar la bienvenida a esta entrevista al doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Nacional Rosales. Doctor Cedillos, gracias por acompañarnos una vez más en Focos. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, doctor, quisiera que veamos unas declaraciones del presidente Bukele hablando sobre la situación actual del COVID-19. Voy a compartirlas con usted. Bueno, si vemos ahorita la situación de Europa, que están en un pico de pandemia, incluso tienen un golpe económico tan fuerte, sus economías están cerradas de nuevo en muchos casos. Hay cuarentenas otra vez. Gracias a Dios en El Salvador no tenemos un incremento de contagios, se han mantenido los contagios igual. Eso tiene muchos motivos. El principal es la intercesión de Dios, y luego pues está nuestro comportamiento, la utilización de mascarillas, las medidas que el país ha tomado y tomó desde el principio. Doctor, veíamos estas declaraciones del presidente Bukele donde dice que, bueno, en El Salvador no tenemos un incremento de contagios. ¿Podemos confiar en esta afirmación del presidente Bukele sobre la estabilidad de los casos de COVID? Bueno, en toda pandemia, todo gobierno tiene que hacer tres cosas. Lo primero es decirle a la población exactamente lo que está sucediendo. Eso no se puede hacer si las estadísticas se declaran en reserva, ¿verdad? Si los números no se conocen por el público, números que son de interés público y obtenidos con dineros públicos. Lo segundo que tiene que hacer todo gobierno es decirle a la población exactamente lo que el gobierno está haciendo para contrarrestar la pandemia. Ha habido comunidades que han tenido mal llamados cercos sanitarios, ¿verdad? Y ni siquiera ellos se han enterado de cuál ha sido el resultado del cerco sanitario. Y en tercer lugar, lo otro que tiene que hacer todo gobierno es decirle exactamente a la población lo que ésta tiene que hacer. Y nosotros pues ya pasamos por el final de un confinamiento que no fue en fases, ¿verdad? Prácticamente toda la economía se abrió al mismo tiempo. Y es de esperarse que la pandemia tenga pausas en cuanto el virus le va a tomar tiempo seguir encontrando susceptibles, ¿verdad? Y tenemos Europa y Estados Unidos que tuvieron, después de una primera ola, un verano relativamente tranquilo, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? En el otoño y el comienzo del invierno están sumergidos en una segunda ola que está tratando muy mal a países que en la primera ola respondieron bastante bien, ¿verdad? Como la República Checa, ¿verdad? Como Grecia, y la segunda ola ha sido completamente diferente para ellos. Bien, hablemos de esta estabilidad. Esta estabilidad que mencionaba el presidente Bukele, ¿es equivalente a una pausa, como usted lo está mencionando? La calma antes de la tormenta, ¿verdad? Porque demasiados salvadoreños se han estado preguntando si realmente va a haber una segunda ola, cuando realmente la única pregunta para todos, inclusive para el presidente, no es si va a haber una segunda ola, sino cuándo va a ocurrir y qué tan severa va a ser. Le hago esa pregunta a usted. ¿Cuándo va a ocurrir y qué tan severa podría ser? Bueno,
para poder predecirlo con alguna exactitud, nuevamente hay que tener a la disposición todas las estadísticas, todos los números, ¿verdad? Y eso desafortunadamente no lo tenemos a la mano. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Cuando el río suena es porque piedras trae. Y todos hemos visto con preocupación, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el oriente del país, en la ciudad de San Miguel, por ejemplo, ¿verdad? El mismo gobierno hace unos días admitió que aunque los casos positivos no se estaban elevando, tampoco estaban disminuyendo. Y eso, pues, todo puede indicar de que podríamos estar ya, y ciertamente eso es lo que yo creo, en el comienzo de la segunda ola. Usted, desde el Hospital Rosales, ¿observa un repunte de casos o un incremento de los casos que se presentan y detectan en el hospital? No, pero todos tenemos que recordar, ¿verdad?, que las cosas no van a suceder como no sucedieron en la primera ola simultáneamente. Lo primero que sucede en la medida que el virus está encontrando a nuevos susceptibles, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad?, que la primera ola encontró a las personas que salen mucho. Y ahora, ¿verdad?, el virus va a encontrar a aquellos que en la primera ola se resguardaron y que ahora todos estamos afuera prácticamente. Entonces, ¿verdad?, las cosas no van a ocurrir simultáneamente. Primero se va a observar un incremento en las infecciones, que va a ser evidente por el aumento que ya muchos han señalado, ¿verdad?, el incremento en las consultas por sintomatología sospechosa, compatible con COVID-19. Después, con un retraso de 2 semanas, va a venir un incremento en las hospitalizaciones. Y finalmente, desgraciadamente, dada la inevitabilidad de que algunas personas, ¿verdad?, sobre todo los adultos mayores y las personas con riesgo, van a padecer las formas graves y críticas del COVID-19, se va a producir un incremento de la mortalidad. Entonces, ¿verdad?, cualquier hospital en este momento no tiene por qué estar sintiendo la presión sobre la hospitalización porque no hemos llegado a ese punto. Pero obviamente si se siguen incrementando los contagios, las infecciones, inevitablemente se va a producir el incremento en la hospitalización y luego el incremento en la mortalidad. ¿A dónde estamos ahora? Muchos especialistas dicen que no podríamos hablar ni siquiera del cierre de la primera ola porque no se han reportado días sostenidos de silencio epidemiológico. Desde su punto de vista, ¿a dónde estamos ahora entonces? Bueno, no todas las personas, ¿verdad?, pueden percibirlo de la misma manera. Y hay que recordar, ¿verdad?, que en este momento hay cosas que han cambiado en nuestro país, ¿verdad? Mal que bien, hay un hospital, El Salvador, que no estaba listo en la primera ola, que ahora tiene, ¿verdad?, capacidad de hospitalizar casos. Mal que bien, ¿verdad?, el Seguro Social, por ejemplo, ha destinado aparentemente algunos hospitales exclusivamente para la atención en COVID-19, cosa que no era el caso en la primera ola. Entonces, ¿verdad?, el resto de los establecimientos de salud, ¿verdad?, van a percibir esta segunda ola de manera diferente, ¿verdad? Pero como todavía no está saturada la hospitalización, podemos asumir que estamos en el comienzo de la primera ola. Bien. Doctor Cedillos, veamos, si no podemos confiar en las cifras que nos presenta el gobierno, porque hay muchísimos especialistas que coinciden en eso, ¿qué indicadores sí pueden darnos certeza sobre el estado actual del COVID-19 en nuestro país? Bueno, el incremento de la hospitalización es uno, ¿verdad? Y el de la mortalidad también, pero lamentablemente cuando eso ocurra, ¿verdad?, ya va a ser demasiado tarde para haber tomado algunas acciones.
Si vemos en el caso europeo, por ejemplo, Alemania, que no tenía las estadísticas que tenía Francia o España en esta segunda ola, tomó medidas de cierre de restaurantes, bares, gimnasios, teatros, cines, museos, antes de comenzar a saturarse la hospitalización. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Que aunque estuviéramos en el comienzo de la segunda ola, eso no significa que no hay que tomar medidas ya, en este momento. Bien, si los casos se incrementaran hasta los niveles que se reportaron hace 5 o 4 meses, en términos específicos, ¿usted diría que está mejor preparado el sistema de salud para enfrentar este nuevo incremento de los casos? El mundo, a pesar de los pesares, ha logrado prepararse mejor, ¿verdad? Ahora sabemos cosas que no sabíamos acerca del coronavirus, ¿verdad? Ahora sabemos, por ejemplo, tenemos una exacta dimensión de la importancia, de lo importante que es el uso de la mascarilla, ¿verdad? Dado que sabemos ahora, ¿verdad?, cosas que no sabíamos al comienzo de la pandemia, como por ejemplo la importancia que tienen las personas asintomáticas, que ahora sabemos que casi la mitad de las nuevas infecciones pueden ser generadas por personas que no tienen ningún síntoma. Y por lo tanto, ¿verdad?, universalizar la mascarilla como se ha hecho, ¿verdad?, y que no era una recomendación de la Organización Mundial de la Salud al comienzo de esta pandemia, en este momento, ¿verdad?, puede significar muchas infecciones evitadas y muchas muertes también evitadas. Bien, ahora, doctor, hace 5 meses, cuando lo entrevisté, estábamos en una situación de crisis hospitalaria, no solo porque todos los hospitales estaban saturados, sino porque también el personal de los hospitales no tenía acceso a los equipos de bioseguridad necesarios. Muchas personas estaban asistiendo a los centros de salud y no encontraban espacio, por ejemplo, para ser atendidos. ¿Esa situación de crisis generalizada quedó superada por completo hoy en día, por ejemplo? De ninguna manera. Veamos de nuevo lo que ha sucedido en Europa. Lo que le ha torcido el brazo a todos los países en esta pandemia ha sido la demanda sobre la hospitalización. Y así ha sido en Europa, ¿verdad?, donde hay sistemas de salud robustos, cobertura universal, ¿verdad?, número apropiado de camas hospitalarias ordinarias y aquellas en cuidados intensivos. Y sin embargo, ¿verdad?, se vieron obligados Francia, España, a decretar estados de alerta, toques de queda, para poder preservar la capacidad de atención. Y estamos hablando, como les decía, de sistemas de salud fuertes y obviamente países de recursos limitados como el nuestro siempre van a enfrentar retos todavía mayores. Bien. Ante un repunte de casos, ¿la medida más efectiva volvería a ser el confinamiento? Pues como hemos visto, ¿verdad?, en el caso de Francia, España, ¿verdad?, es lo único que ha logrado hacer descender, ¿verdad?, la segunda ola, ¿verdad? Es hasta ahora, después de haber adoptado nuevas medidas de confinamiento, ¿verdad?, esta vez de manera diferente, con lo que hemos aprendido, ¿verdad?, no ha sido un confinamiento total, ¿verdad? Ciertamente en muchos países europeos, por ejemplo, han mantenido abiertas las escuelas, ¿verdad? Pero uno tiene que preguntarse, ¿verdad?, y en El Salvador, ¿por qué los bares están abiertos y las escuelas están cerradas? ¿No? Tenemos que examinar, ¿verdad?, qué hemos aprendido, qué tenemos que aprender de la experiencia tanto que ha tenido el país como otros países y decidir, ¿verdad?, en el momento oportuno, antes de que se sature la hospitalización, antes de que comiencen a incrementarse las muertes, qué medidas de confinamiento podemos adoptar desde ya.
Bien, doctor, hablemos del Hospital El Salvador. El subdirector del Hospital El Salvador admitió hace un par de semanas que más del 30% de los pacientes que han ingresado a ese centro de atención fallecieron. ¿Esa es una tasa de mortalidad que debe sorprendernos? Bueno, todo lo tenemos que analizar a la luz de las características de cada establecimiento, ¿verdad? Es bien conocido, por ejemplo, que el Hospital El Salvador no cuenta con todas las especialidades ni con todos los recursos para el apoyo de los pacientes más graves y críticos, y que con frecuencia pues, se ha tenido que apoyar en otros hospitales como el Hospital Rosales, ¿verdad? Que sí cuentan con esas especialidades y esos equipos. Pero no sería útil examinar solo la mortalidad en un solo establecimiento, sino analizar la mortalidad global, ¿verdad? Del país para ver en qué se puede mejorar, ¿verdad? Pero de nuevo eso requiere tener todos los números sobre la mesa, ¿verdad? A la vista para poder analizarlo, ¿verdad? Todas las personas que pueden aportar. Bien, hacemos una pausa y ya continuamos en esta conversación con el doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Rosales. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta conversación. Nos acompaña el doctor Rolando Cedillos, él es jefe de infectología del Hospital Rosales. Bien, doctor, me gustaría que habláramos sobre el anuncio de la vacuna. AstraZeneca y el gobierno de El Salvador anunciaron la semana pasada que en el primer trimestre del próximo año vamos a recibir 2 millones de vacunas. ¿Esa primera entrega será suficiente para lograr la inmunidad colectiva? Bueno, ya antes del anuncio del presidente de la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Había dicho de que los países de América Latina iban a poder obtener la vacuna contra el coronavirus en marzo, abril o mayo del próximo año. Eso es una buena noticia para todos los países, para el mundo, ¿verdad? Pero la misma Organización Mundial de la Salud nos ha recordado, ¿verdad?, que eso no significa que vamos a salir de la pandemia, ¿verdad?, y que vamos a poder regresar a la normalidad que conocimos antes del coronavirus. Los estudios sugieren, ¿verdad?, que hay en camino vacunas altamente efectivas, pero, ¿verdad?, van a ser tan efectivas como población se pueda proteger. Pero cualquier vacuna nueva, ¿verdad?, no se puede introducir en toda la población porque los estudios de eficacia y seguridad no se han hecho en toda la población. Entonces, los países ya están, pues, decidiendo, ¿verdad?, cuáles son las poblaciones que van a vacunarse primero, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Hay bastante consenso de que por razones obvias deben ser los trabajadores de salud, los trabajadores esenciales y por supuesto los adultos mayores, ¿verdad? Y las personas con vulnerabilidad por comorbilidades, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Para ningún país acometer este esfuerzo de vacunación. Así es que la población no debe de descontinuar las medidas de prevención, ¿verdad? Simplemente porque ya existen vacunas que pronto se van a poder obtener, ¿verdad? Realmente, pues, todavía nos quedan varios años antes de que recuperemos algo parecido a lo que tuvimos antes de la pandemia. Ahora, veamos, sabemos ya entonces que vamos a tener, digamos, en el corto plazo, en el próximo trimestre del 2021, 2 millones de vacunas. Pero ¿cuánto tiempo, aparte de eso,
podría tomarle a un país como el nuestro alcanzar la vacunación universal? ¿Verdad? Pues va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Y afortunadamente El Salvador cuenta con algunas ventajas. Una es el tamaño geográfico, ¿verdad? Que somos un país relativamente bien conectado. No tenemos, ¿verdad?, áreas del país de selva impenetrable, ¿verdad?, de montañas de magnitud andina. Eso está a favor de nosotros, y también el hecho de que en el Ministerio de Salud se cuenta con mucha gente que ha trabajado por mucho tiempo, ¿verdad?, en vacunación, y el país en algún momento, ¿verdad?, logró coberturas excelentes de vacunación, y a pesar, ¿verdad?, de los contratiempos que todos tuvimos que observar, ¿verdad?, en gobiernos anteriores en que por primera vez se dio desabastecimiento de vacunas, el país tiene la capacidad, ¿verdad? Pero una inmunidad de la población que produzca beneficios inclusive a los no vacunados, ¿verdad?, solo se puede lograr cuando más del 70% de la población está vacunada, ¿verdad? Y eso no va a suceder rápidamente en ninguna parte del mundo. Bien, ¿de qué depende que el Ministerio de Salud coordine un programa efectivo de vacunación universal? Porque usted decía, bueno, el Ministerio de Salud tiene personal capacitado y ya El Salvador en el pasado ha logrado importantes niveles de cobertura de otras vacunas. ¿Qué otros factores deberían de determinar el éxito de una vacunación que beneficie a la mayoría de los salvadoreños? Bueno, de nuevo, ¿verdad?, en el renglón de que todo gobierno le tiene que decir exactamente a la población lo que espera que la población haga, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante de comunicación, porque en todos los países vemos que hay muchas personas que tienen grandes reservas, no solo sobre la vacuna del coronavirus, sino en general sobre las vacunas. Y esas reservas tendrán que ser superadas, ¿verdad?, mientras utilizando, ¿verdad?, una estrategia de comunicación apropiada, ¿verdad?, que le dé confianza a la población, ¿verdad? En días recientes escuchábamos como, por ejemplo, en Estados Unidos ya los expresidentes Bush, Obama y Clinton habían manifestado su disposición a permitirse vacunados, ¿verdad?, públicamente, como una manera, ¿verdad?, de enviar un mensaje de lo importante que es aprovechar la vacuna una vez esté disponible, ¿verdad?, y allanar todas esas dudas, mitos, mentiras que se dicen no solo acerca de la vacuna del coronavirus, sino sobre las vacunas en general. Ahora, hay muchas personas que, a pesar de que se están publicando, por ejemplo, los estudios de los laboratorios que están desarrollando la vacuna, todavía sienten temor sobre la vacuna, o todavía sienten temor de a través de cuáles criterios se podría seleccionar o se podría decir cuál es la mejor vacuna. ¿Qué criterios podrían darle confianza a las personas cuando observen las vacunas o cuando piensan que tienen que escoger entre una vacuna? Estas vacunas, ¿verdad?, están siendo desarrolladas por las mejores mentes científicas con las que cuenta la humanidad, ¿verdad? Sea la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford, AstraZeneca, ¿verdad?, que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación. La población puede estar segura, ¿verdad?, de que todas las medidas para asegurar la seguridad y la eficacia de estas vacunas se están tomando y se seguirán tomando, ¿verdad? Y para eso podemos confiar, ¿verdad?, también en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que obviamente ha creado los mecanismos para que todos los países, independientemente de sus posibilidades económicas, tengan acceso a estas vacunas que
se han desarrollado a un alto costo económico, ¿verdad? Es importante ver que la gente no se deje sorprender, ¿verdad? Por lo que pueden leer en las redes sociales, que no, en esta pandemia desgraciadamente tuvimos una infodemia de información falsa, ¿verdad? Las redes sociales se volvieron verdaderas fábricas de mentiras, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa en ellas y no hay ningún impedimento, ¿verdad? En cuanto a eso, o muy poco. Entonces es importante que la población confíe, ¿verdad? Pero para eso también el gobierno tiene que transmitir confianza. Doctor Cedillo, siempre que hablo con usted hace énfasis particular en el tema de la comunicación gubernamental y del acceso a la información oportuno. Ahora, el Ministerio de Salud ha declarado como información reservada durante 7 años el comportamiento de las enfermedades crónicas e infecciosas. ¿Cuáles serían las consecuencias de este candado sobre ese tipo de información? Las consecuencias en cualquier país donde no se cuenta con información fidedigna, reciente, actualizada, ¿verdad? Es que no se pueden tomar las medidas más efectivas para contrarrestar la pandemia. Yo espero, ¿verdad?, que así como todos, que algo tiene de bueno el COVID-19, ¿verdad?, es que nos ha recordado a todos, gobiernos e individuos, la importancia de seguir aprendiendo, ¿verdad? Errores se han cometido en todas partes, ¿verdad?, pero un error hay que verlo como una oportunidad para aprender, ¿verdad?, y no simplemente una oportunidad para señalar, descalificar, sino para aprender, ¿verdad?, algo que está en el interés de todos los ciudadanos sobre el planeta. Bien, hablemos de los individuos. Estamos en temporada de fiesta, de las fiestas navideñas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para las personas que están entre el temor por el COVID, están hartos de estar encerrados y pues también naturalmente tienen deseos de reunirse con sus amigos o con su familia? ¿Cuáles son sus recomendaciones en este momento? Todos estamos cansados del COVID-19, pero como bien dijo alguien, ¿verdad?, el coronavirus no se ha cansado de nosotros. Y por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que mantener las medidas y no el feriado que se avecina, la Navidad, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de pasarlo con nuestros familiares y seres queridos, desgraciadamente podría ser el acelerador de la segunda ola en esta pandemia. Ciertamente, ¿verdad?, esa es una preocupación global. Así que los salvadoreños deben de recordar la importancia de mantener las medidas, de mantenerse todos en su burbuja saludable, que es en la unidad familiar o no, de personas con las que conviven, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, las celebraciones se deberían de limitar a las personas que conviven en una unidad familiar, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad?, las celebraciones con familiares que no conviven con nosotros, amigos, amistades que no conviven con nosotros, ante los cuales no tenemos manera de saber, ¿verdad?, si han estado siguiendo las mismas medidas que nosotros hemos estado siguiendo en cuanto a distancia física de 2 metros, uso de mascarilla todo el tiempo en lugares públicos y lavado de manos frecuente. Y el Ministerio de Salud... Perdón, adelante. Sí. Así que esa sería la primera recomendación, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, todo lo que hemos hecho hasta ahora sigue siendo válido, ¿verdad? Pero también el país tiene que ir considerando, ¿verdad?, la necesidad que podríamos tener de volver a algún tipo de confinamiento, ¿verdad? Y tener claro, pues, los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. ¿Y el Ministerio de Salud qué medidas debería de tomar en esta etapa en la que nos encontramos hablando de la epidemia? Usted decía en el bloque anterior, bueno,
cuando el río suena es porque lleva piedras. ¿Qué decisiones de política pública deberían de tomarse entonces en este momento? Bueno, como decía al comienzo de la entrevista, ¿verdad? Cuando le preguntaron a las autoridades de salud de Alemania, por ejemplo, que estaba lejos de tener las estadísticas que ya en la segunda ola presentaba países vecinos como Francia y España, porque estaban tomando medidas de cierre de restaurantes, de gimnasios, de museos, de cines, si todavía no tenían esas estadísticas, las autoridades de salud manifestaban, ¿verdad?, que el problema, ¿verdad?, es la velocidad, la capacidad de multiplicación que tienen los casos de un nuevo coronavirus para el cual nadie tiene defensas, todos somos susceptibles, ¿verdad? Y la experiencia ha demostrado, ¿verdad?, de que hicieron bien en tomar medidas antes de tener los incrementos en la consulta, los incrementos en la hospitalización y los incrementos en las muertes que ya otros países estaban experimentando. Entonces, para cerrar, ¿debería de moverse el Ministerio de Salud a nuevos cierres, por ejemplo, a cierres parciales en este momento? Tendría que estarlo considerando, y si ellos tienen las estadísticas, ¿verdad?, con mayor razón, ¿verdad? No, todos lamentamos, ¿verdad?, el impacto que tiene sobre algunos negocios, la economía en general, pero, ¿verdad?, desgraciadamente el bien colectivo, ¿verdad?, es lo que los gobiernos tienen que vigilar y considerar a la hora de tomar medidas, ¿verdad? Y no todas las medidas necesarias deben de estar sobre la mesa, ¿verdad? Y el país tiene que estar preparado para que el gobierno las adopte y la población cumpla con ellas, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, a pesar de las navidades. Bien. Quiero agradecerle, doctor Cedillos, por este espacio de conversación que nos ha concedido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Así cerramos esta entrevista con el doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Rosales. Hacemos una pausa y recuerden que este contenido lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Focos TV. Ya regresamos. Continuamos ahora en el espacio internacional de Focos. 5 años después, Guatemala salió a la calle con fuerza y puso en llamas la fachada del Congreso de los Diputados tras la aprobación express del presupuesto nacional, enviado por el gobierno de Alejandro Yamatei. Sin embargo, este hecho parece que solo es la gota que derramó el vaso para la ciudadanía, que acumula varios años de corrupción política y mínima representación democrática. Hoy en la entrevista internacional conversamos sobre estos temas con el diputado del partido Semilla, Samuel Pérez, uno de los líderes más visibles de la pequeña oposición a Yamatei en el Congreso de los Diputados. Para iniciar, quisiera preguntarle por qué la aprobación express del presupuesto provocó que cientos de guatemaltecos salieran a protestar el pasado 21 de noviembre. Sí, yo creo que hay que entender este problema no solamente como un problema del presupuesto. Ese fue un detonante importante, creo yo, porque sí fue un descaro total la forma en que fue aprobado y los rubros que estaba priorizando y lo explícitamente, digamos, hecho para el saqueo que estaba el presupuesto. Pero yo creo que el detonante principal es una acumulación de indignación muy fuerte y yo lo remitiría tal vez al proceso electoral en el que queda electo el presidente Yamatei. Él queda electo en una segunda vuelta, con una de las más bajas participaciones de personas que fueron a votar, históricas en Guatemala, digamos, pero que además llega a la contienda electoral en un proceso en el que se fue eliminando a su competencia prácticamente, digamos. Entonces habían por lo menos
dos candidaturas muy fuertes que independientemente si estamos a favor o en contra de ellas, había mucha población que la respaldaba, incluso mucho más que al presidente Giammattei. Entonces el ciclo democrático ya no se cumplió, ¿verdad? Sino que estuvo cortado ese proceso. Entonces cuando las personas no pueden expresar su voluntad en las urnas como debería funcionar la democracia porque les eliminan a sus, digamos, candidaturas, o a las candidaturas con las que se sienten más representados o representadas, queda una indignación, queda un descontento acumulado y tiene que encontrar eventualmente una válvula de escape, ¿verdad? Yo creo que, y además que esto ya no es una crisis de gobierno, ¿verdad? Sino que a partir tal vez del 2015 más en los centros urbanos empieza a haber procesos de deterioro institucional muy fuertes, ¿verdad? Entonces ya se pone en evidencia un sistema que ya llegó a su límite, más allá de los gobiernos de turno. ¿Cómo funciona esta alianza del gobierno con los partidos políticos mayoritarios en el Congreso? Sí, yo esto lo pondría en términos relativos, ¿verdad? Yo creo que el problema que tenemos precisamente por un sistema que ya caducó y que tenemos que encaminarnos a reformarlo estructural y profundamente es que ahorita ya no hay garantías de contrapesos, digamos, republicanos, ¿verdad? Tenemos el Ejecutivo con el, digamos, gabinete de ministros a favor del mismo presidente Giammattei. Prácticamente compró al legislativo con favores políticos y tiene una mayoría de más de las 3/4 partes del Congreso. Tenemos un proceso de cooptación absoluta en las autoridades judiciales, en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, un año llevan retrasando la elección de nuevas autoridades judiciales. Hay una crisis institucional muy profunda, ¿verdad? Y entonces no se encuentra un contrapeso importante dentro de la institucionalidad formal. Ahora se encontraron la mayoría que de verdad importa, que ahorita está en las calles y en las plazas del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Que es precisamente la población y que no se siente representada por las acciones de los diputados y diputadas que están cometiendo este tipo de actos, ¿verdad? Entonces, es una crisis mucho más profunda que simplemente el hecho del presupuesto. A la oposición nos corresponde también canalizar precisamente esas demandas del pueblo de Guatemala hacia las instituciones. Y por eso es que ahorita hay un ambiente muy tenso, digamos, dentro del Congreso de la República. Nos recriminan incluso a nosotros las consecuencias de lo que está sucediendo en las movilizaciones, pero no se dan cuenta que los culpables son ellos por haber aprobado en la madrugada un presupuesto criminal, por ejemplo, u otro tipo de acciones que han cometido. Ustedes son parte de una oposición muy pequeña en el Congreso de los Diputados, pero ¿qué solución prevén o proponen para salir de este problema que acumula ya varios años en Guatemala? Lamentablemente yo no veo una salida fácil ni en el corto plazo a este problema porque efectivamente es un problema estructural. Ni siquiera para los problemas coyunturales el presidente está mostrando disposición, ¿verdad? Sino que es una persona terca, digamos, no da su brazo a torcer, no escucha al pueblo de Guatemala y yo creo que está agravando muchísimo más la crisis, reprimiendo las movilizaciones pacíficas y esto puede ir en una escalada peligrosa. Yo creo que en general hay que reconocer que el sistema en Guatemala ya no funciona, ¿verdad? El pacto social en realidad ya se volvió caduco y yo creo que vamos a tener que encaminarnos hacia un proceso de refundación, hacia la transición hacia una nueva república. Vemos ejemplos de casos que ha sucedido en el sur de América Latina. Yo creo que hacia allá debería encaminarse Guatemala. Solo para quedar claro, entiendo que esta refundación a la que usted hace referencia ¿es hacia una nueva constitución, diputado? ¿Qué apoyos aspiran ustedes a obtener para impulsar esta nueva república que usted llama? Sí, bueno, yo creo que sí hay una demanda muy fuerte desde hace ya mucho tiempo acerca de encaminarse hacia un proceso de refundación, probablemente una asamblea constituyente eventualmente, que sí marque un antes y un después de cómo está estructurado el tipo de Estado que tenemos, el rol que se le da en la economía, digamos, los debates más profundos, más estructurales y más de fondo. El presidente Giammattei no tiene la legitimidad para conducir esto, pero sí es una demanda que vemos en las plazas. De hecho, incluso más allá de los centros urbanos, ha sido una demanda también de los pueblos indígenas, de los grupos y organizaciones campesinas, que también representan una buena parte de la población guatemalteca. Yo creo que sí es importante que se empiece a poner en duda si realmente es una conducción simplemente de las élites políticas. Yo creo que ya hay una demanda, ya hay un sedimento, digamos, para una demanda de este tipo.
Finalmente le hago la última pregunta. ¿Van a concretar formalmente esta iniciativa de una asamblea constituyente para una refundación de la República de Guatemala ante las instancias correspondientes? ¿Cómo lo van a hacer? Explíqueme. Sí, esta discusión todavía la estamos teniendo en el partido, ¿verdad? Tenemos todavía que pasar por un proceso de consensos internos. Sin embargo, lo que yo sí puedo decir es que sí recojo una digamos, directriz hacia ese lado, por lo menos en el partido. Y por otro lado, yo creo que también hay varias bancadas y otros partidos políticos y sectores, digamos, populares que sí se han encaminado hacia esto. Las formas, realmente no hay ni el momento adecuado ni las formas, digamos, aterrizadas para encaminar un país hacia un proceso de este tipo. Tampoco nos atribuimos con el partido Semilla la conducción absoluta de un proceso así. De hecho, es más bien tratar de dar cierta canalización a estas demandas y dar cierta orientación, que creo que es el rol que nos toca a los partidos políticos jugar en la sociedad, porque si no, yo sí veo que por la, digamos, experiencia o más bien antecedentes autoritarios que tiene el presidente Yamatei, si sigue reprimiendo la forma de canalizar esto, se va a volver de una forma violenta y la escalada puede ser muy fuerte y muy peligrosa. Bien, muchísimas gracias al diputado del partido Semilla, Samuel Pérez. Con mucho gusto. Bien, así concluimos nuestro espacio internacional en Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.